muy duro para matarlos. También. Sí, así hicieron también, ¿no? Entonces había un ambiente político general. Fíjese que ocurrió un hecho también en esa época que muchos no lo recuerdan, ¿no? Es decir, no se lo transmite para que se conozca. La película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, que es una sátira a Hitler, fue prohibida por el gobierno de Ramón S. Castillo a darse en todo el país. Pero el gobernador Enrique Miura de Entre Ríos habilitó su exhibición y vino todo el país a Paraná. Se agotaron las entradas a ver esa película. Sí. Vinieron los cronistas cinematográficos de La Nación, La Prensa, Radiolandia, en fin, de toda la prensa nacional y todos los hombres curiosos, aparte el mundo político que quería conocerla, vino a Paraná. Entonces todas esas cosas iban produciendo inquietudes. Algunos se canalizaron por los partidos políticos, otros se canalizaron por la vida estudiantil, otros se canalizaron por la literatura, porque el arte era comprometido. Era comprometido. Una cosa, don Luis, para hacer una imagen, redondeando este primer momento, su barrio estaba relacionado mucho, usted me dijo, con el ferrocarril. Claro, el ferrocarril. Es decir, la parte sur de Paraná era la parte, digamos así, de donde vivían los trabajadores y una clase media incipiente. Eran los terrenos más baratos. El ferrocarril tenía una cantidad muy grande de personas que trabajaban, arriba de 1000, podría equivocarme de decir 1500, pero era una legión de gente que pasaba porque los horarios eran discontinuos, de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Era un regimiento de gente que entraba y salía del ferrocarril. Dentro del ferrocarril estaba la cancha de fútbol del Club Talleres, donde se jugaba partidos de la Liga Paranaense de Fútbol. Seguramente el nombre proviene de lo mismo. Exacto, ¿no? Exacto, fue fundado por personal que trabajaba en el ferrocarril. Después también había, por ejemplo, muchos ingleses que vivían, que eran personal jerarquizado de los ferrocarriles, que en esa época era el ferrocarril Entre Ríos, que después se llamó General Urquiza. Y muchos emigrantes, almaceneros, viejos hombres de oficios. Yo me acuerdo el señor Bonfil, por ejemplo, padre de toda la familia Bonfil, que uno conoce ahora en Paraná, don Gastón, francés, muchos árabes, muchos judíos, todos en paz. Pero don Jalil Yamal, un árabe sirio, que fue el único hombre mahometano que yo conocí, musulmán, y que le enviaba a la escuela Balbarrey, que era una escuela privada, católica, donde está la Friulana ahora, que tenían alumnos pupilos, le enviaba todos los víveres gratis. Y también le mandaba muchos víveres gratis al sacerdote católico de la parroquia. Es decir, había paz, discusiones, muchos socialistas, anarcosindicalistas. Había de todo, ¿no? Bastante. Porque la clase obrera en ese momento estaba en ebullición. Después todos esos sectores, cuando nace el peronismo, se hacen peronistas, digamos, y se canalizan por ahí, radicales, viejos conservadores. Pero había un gran respeto, sin perjuicio de que también había hechos desgraciados, ¿no es cierto? Es decir, siempre un extravío existía. Lógico, pero el mínimo común denominador, lo natural, era una convivencia pacífica, aunque podría haber discusiones muy fuertes. Las madres se dedicaban a la educación de los hijos y al cuidado de los hijos. Generalmente todas iban a la iglesia y los maridos a veces eran socialistas. Yo me acuerdo que muchos de ellos, dirigentes obreros, hombres bellísimos, muy buenos,
cuando ingresaron al peronismo, al justicialismo, como le llamamos ahora, se bautizaron para ser candidatos a algunos cargos. Es decir, y todo era, ya le digo, una convivencia y de clases sociales diversas. Bastante armónica. ¿No es cierto? Sí. Yo me crié entre ricos y pobres, entre judíos, árabes, hijos de profesionales, hijos de almaceneros, chicos que vivían en el conventillo. Y nos hicimos amigos jugando a la pelota de trapo en el campito, pero también nos hicimos amigos en la escuela de guardapolvo blanco y no de uniformes caros, que eran las escuelas del Estado. Claro, todas eran escuelas del y Estado. nos fuimos educando, y a eso le puedo decir que yo tengo muchos colegas de mi edad que vienen de familias extremadamente humildes y otros que vienen de familias ricas. Es decir, que a pesar de todo ese sacrificio, toda esa diversidad, había una canalización, digamos así, de futuro importante. Está bien. Estamos ambientándonos porque vamos a entrar ahora de lleno, lo vamos a hacer en el próximo bloque. A ver, esa ética de un tiempo, la ética presente, si está o no está, vamos a puntualizar, a ver dónde está depresiva la ética y dónde tenemos que apuntalarla. Vamos a ver distintos aspectos, pero vamos a pasar a una tanda en este momento, y ya volvemos con más valores del hombre. Estudio Contable, doctora Perla Gieco y doctor Néstor Aldaz. Sociedades, laboral, impositivo contable, administración de consorcios, explotaciones agropecuarias. 25 de junio 198, piso 5, oficina G, 4, 21, 99, 58. María Karina Correa, licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático terapéutico, magnetoterapia. María Karina Correa, turnos al teléfono 431-5999. Una razón más para que te miren a los ojos. No más bifocales, hoy multifocales de Óptica Correa. Peatonal San Martín 624, teléfono 431-3978. Palmares Cooperativa de Crédito. Créditos para jubilados y pensionados nacionales, excombatientes y gendarmería. Efectivo en menos de 20 minutos. La primera cuota a los 60 días. Obtenga su dinero para comprar lo que quiera, donde quiera y todos los meses reciba una canasta de alimentos de regalo. Palmares Cooperativa de Crédito. Pellegrini 109. Todo en carpintería, de Antonio Olivo. Realizamos todo lo que necesites para tu empresa y el hogar. Te asesoramos sin cargo y con presupuestos a tu alcance. Aseguramos nuestro trabajo con más de 30 años de experiencia. Podés visitarnos en JM Gutiérrez 1446 o llamarnos al 154 480 421. Paraná, Entre Ríos. Soy un perro. Algo muy interesante en todo este tema es que a veces utilizamos ciertos términos como es ética, a veces se lo asocia a la moral. Si bien están prácticamente unas relacionadas con el otro, pero tal vez en el proceso del programa vayamos distinguiendo las cosas, ¿no?
siempre había escuchado de un escritor que en definitiva la ética es la práctica de los conceptos, es decir, llevarlos a la práctica aquellos conceptos que hacen la moral de un pueblo o las conductas de un pueblo, ¿no? Pero previamente, antes de seguir la conversación con don Luis, vamos a ver un informe en el cual vamos a tratar de ubicarnos para ir desprendiendo ya aquello que habíamos planteado en el bloque anterior. A ver, es decir, vamos a ver la ética, por dónde está circulando en este momento. Adelante, por favor, con ese informe. Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. El ser humano no obra de manera inconsciente, sino deliberadamente. La visión del hombre desde la modernidad es un hombre regido por comportamientos éticos y morales. El hombre se rige por su propia razón. Ya no se ve restringido ni por la iglesia ni por las élites o formas de pensar. El hombre moderno cree más en sí mismo que en otras cosas, porque sabe que de él depende su vida. Hoy, el hombre sabe que hay muchas formas de pensar y que ahora es libre para optar por la que quiere. Hablar de ética y de moral es muy complejo, porque ambas se ocupan de lo mismo, el comportamiento humano, y muchas veces hasta se llegan a confundir, ya que estos términos se encuentran muy unidos, pero siendo diferentes. La ética se define como una disciplina de la filosofía que estudia el deber ser del comportamiento humano. La ética se ocupa de normar lo que los individuos deben hacer en su interacción social, es decir, indica qué es lo bueno y lo malo de las acciones humanas. Estudia el carácter general de las normas de conducta y de las elecciones morales concretas que el individuo hace en su relación con los demás. La palabra ética deriva de ethos, que significa costumbre, cuya expresión en latín es mos, y en plural mores. De este último vocablo derivan las palabras moral y moralidad. Así, desde el punto de vista etimológico, la ética consiste en el estudio de las costumbres humanas. Pero además, las costumbres involucran otro tipo de prácticas más trascendentales que reflejan el carácter o modo de ser de las personas. Por ejemplo, actitud ante los padres y maestros, respeto a la honestidad, valoración de la libertad, respeto a las leyes y a los derechos humanos, las cuales se relacionan con la naturaleza social y la esencia espiritual del ser humano. De este tipo de costumbres referidas al aspecto moral trata la ética. El hombre es un sujeto ético porque es el único ser vivo capaz de anticipar acontecimientos y obrar en consecuencia. Es la propia persona la que, como consecuencia de sus elecciones, resultará realizada o frustrada, alcanzará la felicidad y la plenitud o se hundirá en el desengaño. Hemos tomado conciencia de que nuestras posibilidades de actuación nos enfrentan a alternativas trascendentales, la realización o la destrucción. Nos hemos encontrado repentinamente con la responsabilidad decisiva de nuestra acción libre. Pero ante estas alternativas, el hombre no se encuentra indiferente. No le da lo mismo realizarse que frustrarse. El hombre, todo hombre, solo quiere ser feliz. La cuestión es en qué consiste ese
ser feliz. La